Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar de cómo crear, entrenar y desplegar modelos de Machine Learning a escala. Conmigo hoy tenemos a dos amigos de Fintonic, a Aitor y Rafael, que van a hablar de la experiencia que han tenido con SageMaker en estos últimos meses. Probablemente hayáis visto ya que nuestra misión en AWS es poner en manos de cualquier y cada desarrollador o científico de datos las capacidades de Machine Learning que tenemos. En la anterior sesión ya han hablado también de los servicios de API que tenemos, de servicios de aplicación, de manera que cualquiera que no tenga ningún tipo de conocimiento de inteligencia artificial o Machine Learning pueda hacer traducciones automáticas, pueda hacer transcripciones, etc. Pero hoy, en esta sesión, nos vamos a centrar en esa capa intermedia, SageMaker, que está ahí para ayudar a científicos o desarrolladores que tengan ciertos conocimientos, pero no quieran llevar a cabo tareas de heavy lifting asociadas con el proceso de Machine Learning. Entonces, para entender bien el valor que aporta, quiero empezar describiendo un poco el proceso de Machine Learning. Y el proceso, como casi todos los procesos en IT, tiene que empezar con un problema de negocio. Hay que describir qué es lo que se quiere resolver. Y para eso hace falta definir también, por ejemplo, qué precisión esperamos del modelo que queremos construir. También hay que tener en cuenta ciertas características de los modelos, como por ejemplo el número de falsos positivos aceptables o falsos negativos aceptables. Supongamos que queremos hacer un modelo que va a detectar una enfermedad en una serie de imágenes. Bien, pues dependiendo del contexto, una enfermedad puede ser grave y si tenemos un falso negativo puede ser algo muy grave. En este caso queremos minimizar eso y a lo mejor un falso positivo pues no es tan malo. Una vez que tenemos el problema, necesitamos datos. Es sabido por todos que Machine Learning requiere cantidades ingentes de datos. Para hacer uso bueno de los datos, tenemos que considerar los datos como algo vivo, algo que van a seguir produciéndose datos. Necesitaremos ingerirlos, necesitaremos guardarlos. ¿Se ha cortado? Vale. Necesitaremos prepararlos y limpiarlos. Entonces, AWS lo que propone es utilizar una arquitectura de Data Lake, un lago de datos. Y gracias a servicios como S3, se puede tener un repositorio de almacenaje central de todos los datos y servicios como Kinesis o IoT nos pueden ayudar a ingerir datos en esa plataforma. Luego podemos integrar distintas fuentes de datos con un servicio como AWS Glue y luego podemos explorar los datos con servicios como Athena o Redshift Spectrum. Una vez que tengamos los datos, empezaremos la fase de entrenamiento, pero no podemos darle los datos, están preparados, pero todavía requieren un preprocesado. Y requieren saber entender los datos. Ahí el científico de datos va a utilizar unas herramientas que le van a permitir analizar los datos que tiene y ver qué características de esos datos son las más adecuadas para entrenar el modelo. Una vez que ha identificado esas, hará el feature engineering con esas características y luego hará el entrenamiento. El entrenamiento consiste en pasar todo el conjunto de datos por un algoritmo que va a minimizar una función de pérdida. Luego se evaluará y habrá que determinar si ese modelo es válido o no. ¿Qué desafíos nos vamos a encontrar haciendo esto? Pues lo primero es que los científicos van a necesitar un entorno de trabajo que tiene que estar configurado con las herramientas que ellos prefieren para poder hacer el análisis, el feature engineering. Luego, cuando entrenemos, nos hace falta un clúster poderoso, probablemente con GPUs, para hacer el entrenamiento. Recordad que podemos entrenar un modelo que a lo mejor utiliza terabytes de información. Además, esos servidores en ese clúster necesitarán acceso a esos datos que están guardados probablemente en S3. Con lo cual necesitáis conectores de datos. No solo eso, sino que hay otro problema, que hay algoritmos que no escalan bien cuando los datos escalan. Hay algoritmos que requieren toda la información en memoria. Y eso puede ser un problema si nuestros datos no pueden caber en la memoria RAM de un servidor. Además, también
es posible que sea necesario utilizar varios servidores debido a ese problema, con lo cual hay que saber distribuir esos datos en distintos servidores. Y finalmente, debido a que estamos produciendo un modelo que va a ser un valor para nuestra empresa, pues queremos tenerlo en un sitio seguro. Finalmente, procederemos a la evaluación y diremos, ¿cumple eso con los objetivos que establecimos al principio? Si no los cumple, pues, una de dos, cogemos más datos para reentrenar el modelo o cambiamos las características de los datos que elegimos para entrenar el primer modelo. Si se cumplen los objetivos que se establecieron al principio, hace falta desplegarlos. ¿Qué significa desplegarlos? Pues hace falta tener un clúster de servidores en los que las aplicaciones pueden enviar peticiones de inferencia. Una inferencia es una predicción que utilizan el modelo que hemos entrenado para determinar si algo va a pasar en el futuro o hacer una estimación, una clasificación. Pero, además de esas predicciones, vamos a necesitar ese clúster, vamos a necesitar una API, que es la que van a llamar esas aplicaciones, y vamos a tener que monitorizar y depurar ese modelo para saber si está comportándose como nosotros esperábamos en los business goals. Una vez que tengamos más información y más datos, procederemos a hacer un reentrenamiento. Esto es clave para tener un modelo de calidad. Hay gente que cree que entrenar un modelo una vez funciona, va bien y se queda ahí. Normalmente lo que se consigue con un modelo maduro es iterar en el proceso varias veces, continuamente. Más datos, se vuelve a entrenar. Se consiguen modelos mejores. Pero claro, para hacer eso hace falta automatizar ciertos procesos, hay que saber trazar qué rendimiento están teniendo esos modelos y además hace falta desplegar modelos en paralelo. Quiere decir que tú en producción vas a poner un modelo junto al otro, ver cuál funciona mejor y quedarte con el que mejor funcione. Bien, pues estos desafíos son los que SageMaker trata de facilitar. Es un servicio cuyo objetivo es facilitar ese trabajo de manera que sea la forma más rápida en que los científicos o los desarrolladores puedan ir de idea a realidad. ¿Y en qué consiste? Pues hay tres pilares fundamentales. User Experience, experiencia de usuario, entrenamiento y hospedaje. Una de las cosas más interesantes de SageMaker es que nosotros no obligamos a nadie a utilizar todo esto. Los usuarios pueden elegir quedarse con una sola parte, las tres, y aprovechar la integración que hay entre ellas, pero podéis traer vuestro propio modelo, podéis entrenar modelos y desplegarlo en otro sitio. Empecemos por la experiencia de usuario. Una de las herramientas más utilizadas, si no la que más, por los científicos, es Jupyter. Esos son unos cuadernos en los que puede haber código que se ejecuta interactivamente. Además, se puede hacer representaciones gráficas, se puede añadir documentación y SageMaker proporciona unas instancias especiales para Jupyter. De manera que lanzáis una instancia y tenéis un entorno de trabajo preparado y listo para trabajar. Esas instancias además utilizan Python y hay un SDK específico para Python que es de alto nivel que hace las cosas todavía más sencillas. No solo eso, incluye una serie de ejemplos que utilizan varios de los algoritmos provistos para poder aprender sobre la marcha o incluso, si tenéis vuestros datos ya preparados, cambiar la fuente de datos del algoritmo provisto y entrenar vuestro propio modelo sin apenas escribir código. También hay muchos científicos, muchas empresas que tienen un pipeline de Machine Learning. Normalmente utiliza una herramienta llamada SparkML y en ella se puede automatizar el proceso que he dicho antes y SageMaker proporciona un SDK específico para Spark. De manera que hay un estimador que se puede llamar desde vuestro clase de EMR, por ejemplo, y ejecutar el entrenamiento en SageMaker. Si no queréis utilizar nada de esto, también podéis hacerlo en la consola, directamente. O con el SDK de bajo nivel, un poquito más complicado que el de Python, pero hacerlo desde vuestra propia instancia, desde el propio laptop, de donde cualquiera. En la parte de entrenamiento,
lo que ofrecemos es cero setup. ¿Qué significa eso? Vosotros tenéis ya el código y tenéis que pasar los datos por el algoritmo. Bueno, pues lo que ofrecemos es una API en la que podéis lanzar un trabajo de entrenamiento en el que especificáis cuántas instancias queréis, qué algoritmo se va a utilizar, qué hiperparámetros se van a utilizar y qué tipo de instancias. Podéis ir desde una C5, por ejemplo, o una T2 a una P3, que tiene hasta un teraflop de rendimiento. Además, proporciona la infraestructura para conectar con S3 y leer de S3 en streaming. ¿Por qué es importante el streaming? Por lo que he comentado antes. Si tratáis de meter todos los datos disponibles en memoria, es posible que el algoritmo no funcione. Pero con el streaming podéis ir procesando datos y podéis procesar tantos datos como queráis. Además, también proporciona la capacidad de distribuir esos datos en distintas instancias. Proporciona una serie de algoritmos que vamos a ver un poco más tarde, son hasta 12, se publicó uno hace poco, que son infinitamente escalables. ¿Qué quiere decir eso? Pues que utilizan esta característica de streaming y de distribución para hacer el entrenamiento. Y finalmente también podéis utilizar vuestro propio algoritmo trayendo un container Docker, poniéndolo en ECS y dándoselo al trabajo de entrenamiento como parámetro. Finalmente, en hosting es algo parecido. Una vez que tenemos nuestro modelo entrenado, SageMaker lo va a guardar en S3, en un bucket que vosotros queráis, con la seguridad que vosotros queráis. Está disponible para ser desplegado. One-click deployment. Elegís una configuración, un número de servidores y desplegáis. Eso os proporciona un endpoint contra el que podéis ejecutar inferencias. No solo podéis desplegar un modelo, podéis desplegar más de uno. Lo que comentaba antes de tener A/B testing. Podéis desplegar hasta, la verdad que no sé el límite, pero son 3 o 4, por ejemplo, que sería algo que puede estar en un pipeline continuo, y podéis darle un peso a cada uno de ellos. De manera que podéis decir, bueno, esta última versión que acabo de sacar, le damos un 20%, el 20% de las llamadas van a ir a ese modelo. El resto, el 80%, vamos a dárselo al modelo que estaba en producción, que funciona bien. Y podéis cambiar dinámicamente esos pesos. Además, como dije, podéis traer vuestro propio modelo. Tenéis un modelo ya entrenado, lo entrenáis en otro sitio, puedes coger tu artefacto, un contenedor, ponerlo en el servicio y el servicio se encargará de desplegarlo. Además, también está disponible autoscaling, de manera que, basándose en el número de peticiones recibidas u otro parámetro, podéis añadir más instancias o reducirlas dependiendo de la carga. El último feature es desplegar en el edge, en el borde. SageMaker está integrado con DeepLens, una cámara para desarrolladores en la que podéis ejecutar modelos de Machine Learning o Deep Learning sobre imágenes y vídeo, o sobre Greengrass Core. Greengrass es un dispositivo que puede ejecutar funciones lambda, pero es un dispositivo que es vuestro y es un software que podéis poner ahí y está integrado con el servicio de IoT. ¿Cuáles son los algoritmos que he comentado? Pues hay 12. En el aprendizaje supervisado tenemos para regresión y clasificación XGBoost, que es una implementación del Gradient Boosted Trees, no sé cómo traducir eso, máquinas de factorización, y el Linear Learner, que es el clásico, que es muy conocido. Todos ellos están altamente optimizados para funcionar con streaming y con SageMaker. Para Time Series Forecasting, predicción de series temporales, se utiliza DeepAR. Para clasificación de imágenes hay un modelo basado en ImageNet, que además tiene una peculiaridad porque podéis utilizar un modelo preentrenado y utilizar lo que se llama Transfer Learning. Partir de ese modelo preentrenado en millones de imágenes, añadir vuestras propias imágenes y ejecutar otro entrenamiento. Pero va a ser un entrenamiento solo con vuestras imágenes. Y os va a dar un modelo mucho más preciso que si solo utilizáis las vuestras. Por último, tenemos sequence to sequence, sec to sec, que se suele utilizar para traducciones. Hay uno de los ejemplos en los notebooks, que es entrenar un traductor de alemán a inglés. Está disponible, está el código, podéis ejecutarlo
y tener un traductor para vosotros. En aprendizaje no supervisado, el nuevo algoritmo que ha salido, que estaba disponible en Kinesis Analytics, es Random Cat Forest, que se utiliza para detección de anomalías. Tenemos también K-means y Principal, no me acuerdo, PCA, para clustering y preprocesado. PCA se utiliza para hacer feature engineering. Te ayuda a detectar cuando una característica de los datos está fuertemente correlacionada con otra, y de manera que puedes eliminar una de las dos o hacer una media y utilizar eso para el entrenamiento. Blazing Text es una implementación de Word2Vec que se utiliza para convertir texto, palabras, en vectores. Cualquier algoritmo va a trabajar con vectores siempre, con números. Y además te hace embeddings. Los embeddings te ayudan a poner más significado en el texto, en los números que se están convirtiendo en el texto. Y por último tenemos LDA y NTM, Latent Direct Allocation y Neural Topic Modeling, eso sí me acuerdo, para darle un corpus de documentos y que el algoritmo te indique qué posibles tópicos se están hablando en esos documentos. También podemos utilizar otros algoritmos basados en TensorFlow y MXNet, que son probablemente frameworks que ya estáis utilizando. Para ello, inyectáis un código, un fichero Python, en un contenedor que proveemos, que además se ha liberado, se ha puesto ahora en código abierto, y ejecutáis vuestro job de entrenamiento. Una forma de hacerlo más simple es coger un subconjunto de vuestros datos, ejecutarlo en local, que es un nuevo feature también añadido hace poco, y una vez que estáis seguros de que el código funciona, cogéis el dataset entero y ejecutáis un entrenamiento con todos los datos ya con un cluster, por ejemplo, con GPUs. Y finalmente lo podéis desplegar. Otra opción, no queréis utilizar MXNet ni TensorFlow, queréis vuestro R, vuestro Java, PyTorch. Podéis crear vuestro propio contenedor, hay unas instrucciones sobre los puntos de entrada que necesita, lo traéis a SS y ejecutáis vuestro entrenamiento o vuestra inferencia con los contenedores creados por vosotros. Por último, la Hyperparameter Optimization. Los hiperparámetros son parámetros que se utilizan en los algoritmos de entrenamiento. Se le puede indicar, por ejemplo, el learning rate, que es la velocidad con la que va a ir buscando una solución. O, por ejemplo, cambiar la función de pérdida. Eso va a generar un espacio en el que también hay que buscar una solución óptima. Pero eso no corresponde a los datos, corresponde al algoritmo. Entonces, hay una feature en preview que es la optimización de esos hiperparámetros. Entonces, lo que hace SageMaker es ejecutar una serie de jobs en paralelo de entrenamiento, cambiando esos parámetros de forma inteligente y buscando una solución óptima de ese problema. Y ya con esto doy paso a Fintonic, que nos va a hablar de cómo ellos Perfectamente. SageMaker en acción. Esto podría ser el título de una película de Star Wars o de la próxima serie de éxito del año que viene. Pero no, es una solución de Amazon que nosotros estamos usando, que la verdad nos está resultando muy útil y pues por eso venimos a contárosla. Soy Aitor Chinchetru, director de operaciones de Fintonic, y está conmigo... Bueno, Rafael González, Head of Advanced Analytics dentro de Fintonic. Bueno, pues la estructura de la presentación, estamos 4 o 5 minutitos contándonos un poco 2 pinceladas de qué es Fintonic y cuál es el problema de negocio que teníamos y cómo SageMaker nos ha ayudado a arreglarlo. Y luego Rafa os da un poquito más de detalle, un poquito más técnico de cómo funciona, de qué cosas nos han ido bien e incluso hasta de algunos tips para los que lo queráis poner en producción. 2 pinceladas. Fintonic nace para ayudar a la gente a mejorar sus finanzas personales. Este es el objetivo de la app y a esto nos dedicamos. Lo que hacemos es agregar los datos financieros de todos nuestros usuarios y les ofrecemos
toda su información personalizada, adaptada, categorizada, etc. Con esto, pues, los usuarios consiguen ahorrar varios millones de euros en comisiones de las entidades financieras, consiguen conocer mejor sus gastos, reciben diariamente alertas sobre qué está pasando en sus cuentas corrientes, en sus depósitos, e incluso pueden ahorrar, estimamos que aproximadamente 200 euros al año, contratando algunos de los servicios que nosotros ponemos a su disposición en el marketplace. Y Fintonic básicamente se dedica a tratar de establecer una relación digital con los usuarios, ayudar a nuestros usuarios mediante una app y unos servicios digitales a mejorar y a conocer mejor sus finanzas. Y para esto es crítico que usemos la inteligencia artificial, Advanced Analytics, Machine Learning, etc. Nosotros no conocemos a nuestros usuarios más que por los datos que disponemos de ellos. Algo de datos de Fintonic, tenemos más de 450.000 usuarios, que este número tendremos que actualizarlo porque seguimos creciendo. Algo más de 54.000 accesos cada día a nuestra app, más de 750 millones de transacciones almacenadas de esos usuarios. Esto es importante saber que nuestros usuarios son completamente anónimos. Nosotros no sabemos su nombre, ni su DNI, ni su dirección, ni nada, y eso es lo que les protege desde el punto de vista de la protección de datos. Pero precisamente por eso tenemos que ser muy inteligentes desde el punto de vista de Advanced Analytics para perfilar y entender bien y ayudar a esos usuarios a gestionar mejor sus finanzas. ¿Qué hacemos con esta información, con estos 750 millones de usuarios? Pues un poco lo que nos pedía, lo que decía en la presentación de la sesión anterior, no sé si habéis estado en Pilar Manchón, ¿no? Decía que los usuarios lo que esperan es magia. Esperan que cojamos estos datos y realmente les ayudemos, se lo categoricemos, se lo demos ordenado, sin que ellos tengan que hacer absolutamente nada, nosotros seamos capaces de darles ese valor todas las mañanas a las 8 en punto, donde tienen qué ha pasado en sus cuentas y en su posición financiera del día anterior. Para eso, ¿qué hacemos? Desarrollamos modelos de Advanced Analytics. Tenemos modelos de categorización, de score de riesgo de crédito, de propensión al uso, de sensibilidad al precio. Tenemos un montón de modelos que, sin conocer el nombre, ni la dirección, ni el DNI, ni el número de la cuenta, ni la ni la tarjeta de crédito, podemos llegar a saber el perfil y eventualmente las necesidades que esos usuarios pueden tener. Y para hacer esta magia, y ahí es donde nos viene un poco parte del dilema, pues tenemos básicamente dos agentes importantes. Por un lado tenemos a los matemáticos, ¿vale? Rafa, nuestro equipo de Advanced Analytics, tenemos doctores en matemáticas y toda esta gente súper sesuda que lo que entiende es de algoritmos. Ellos lo que hacen es programar, pues típicamente en R, en Python. Su medida, su métrica, lo que ellos tienen en la cabeza es el Gini, el AUC. Ese es el tipo de métricas que a ellos les motivan. Estos son los que crean la bola de cristal, los que realmente aciertan el mes que viene cuánto va a ser tu recibo de la luz. A eso se dedican y sus habilidades están en ese terreno. Pero también necesitamos al equipo de DevOps, que lo que ellos entienden pues es de microservicios. Ellos entienden de Java, de los Docker, de robustez, de que esto sea tolerante a fallos. Y sus métricas, sus unidades de medida, pues al final son cuánto tiempo está esto arriba, el tiempo de respuesta, etc., ¿no? Entonces, como veis, son dos mundos que tienen una naturaleza relativamente pues, diferente. Y esto pues, nos puede generar una cierta tensión. ¿Vale? La bola de cristal dice, oye, he creado el último supermodelo, súper estupendo, toma, y el de sistemas dice, ya, tío, pero es que esto no es escalable, ni es robusto, y si falla, ¿qué pasa? ¿Y cómo lo subo a producción? ¿Vale? Y esto, si la tensión va a más, pues a veces nos está llevando a algunas que otras discusiones, ¿no? Porque son dos mundos que pueden llegar a tener naturalezas muy distintas y que si no evolucionamos, pues puede acabar con una cierta tensión en la compañía, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha hecho SageMaker? Pues nos ha ayudado básicamente a resolver, a encajar bien estos dos mundos. A que el matemático se dedica a lo que sabe y a lo que entiende y donde es muy bueno, que es en crear esos modelos, y el equipo de DevOps recibe un modelo suficientemente empaquetado que ya es robusto, que ya es sólido, que ya es tolerante a fallos, que ya es escalable, etc. Y eso es exactamente, esa es la pieza y ese es el motivo por el que hemos usado SageMaker y porque en estos meses, en estas apenas casi 6 semanas hemos conseguido ponerlo en producción y nos ha ayudado a resolver exactamente este problema. Os dejo con Rafa, que es el que se sabe los detalles de cómo hemos puesto esto en marcha.
Bueno, pues os voy a contar un poco de forma resumida en qué consiste el modelo que hemos puesto en producción y por qué es tan importante. Es un modelo en el que se cumple la regla de 80-20 de todos los datos, y es que los usuarios en España gastamos casi siempre en las mismas cosas. Al final nos recompensamos yendo a un restaurante después de tener la nevera llena. Y el resto de cosas que hacemos en nuestra vida son un long tail enorme de epígrafes y de posibles categorías que tenemos en nuestros gastos habituales y queremos categorizar. Queremos llegar al usuario y darle con la máxima precisión posible toda su información. Entonces, es un problema complejo, es un problema que a nivel técnico tenemos que resolver para que sea capaz de que un modelo, sea como sea y esté desplegado de la manera que sea, dé servicio a 180.000 transacciones por minuto, haga la clasificación de 78 categorías de gasto, de 67 tipologías de gasto que para el banco tú puedes haber tenido una domiciliación, un gasto, una transferencia. Y partíamos de un dataset de 30.000 observaciones labelizadas que, haciendo una resolución de problemas de lenguaje natural, convertimos en 1 millón de variables. Este tipo de problemas ya pues, requieren herramientas de Machine Learning. Conseguimos en este problema darle una solución con una precisión del 92%, esa es la inicial, luego ha tenido distintas versiones, y dar respuesta en 150 milisegundos por petición. Esto... Rafa es un tío muy modesto, pero imaginaos acertar el 92% de todas las transacciones. Somos capaces de acertar exactamente a qué categoría pertenecen con este modelo. Tiene su complejidad, pero bueno. Cuando empezamos, como en cualquier proceso en cualquier proyecto de análisis de Machine Learning, pues lo primero es leer un montón de documentación sobre gente que ya lo ha hecho antes que tú. No había tanta. Luego, mención especial al cosine similarity, que en problemas de este tipo en el que tengáis muchísimos datos os ayudará en el análisis en las matrices muy grandes. Y la métrica que teníamos que usar, también investigamos sobre cuál era las posibles opciones. Al final, negocio tiene que entender la métrica, pero tú tienes que ser capaz de evaluar si el modelo funciona bien o no. Utilizamos la métrica capa. Este es el contexto en el que nos movimos para hacer el proyecto. En realidad, ¿en qué consiste todo esto? Nosotros, cuando nos planteamos hacer este proyecto, Fintonic ya tenía una base de usuarios y no había una huelga organizada enfrente de la oficina pidiendo que el categorizador funcionase mejor. Funcionaba bien. Era un modelo de reglas y lo que tenéis delante es una matriz en la que se representa cuál era la predicción del modelo y hacia dónde recategorizaban los usuarios. El ideal sería una diagonal toda roja y el resto azul. Eso es perfecto. Como veis, pues los puntos que se alejan de la diagonal, cuanto más rojos, más grave es el fallo. Y hay una vertical ahí que te indica que pues había una categoría de gasto que cuando el modelo no sabía hacia dónde tirar, se iba a ella. Bien, un poco de autobombo, conseguimos pasar de aquí a aquí, que igual no se ve del todo, pero es mucho. Esto es el resultado de aplicar en un modelo de regla experta un buen modelo de Machine Learning. Mejoramos la precisión con la que le damos los datos a los usuarios y a pesar de que no llegamos al 100%, nos dimos cuenta de que era imposible. Pero conseguimos que incluso cuando nos equivocamos cerca de la verdad. Por ejemplo, si veis un poco en el lado inferior derecho, hay un grupo de casillas rojizas. Son los seguros. Pues si AXA normalmente te da un seguro de coche, pero el tuyo es de vida y solo viene AXA Seguros, nos equivocaremos. Pero será un seguro, no te diremos que tu seguro es una nómina. Y luego, por otro lado, hay errores inherentes que son ya de la propia filosofía de los gastos. Y es que, por ejemplo, el 8 de enero abres la documentación y ves que tu modelo funciona fatal. Y no es que funcione mal, es que el 8 de enero era lunes, todo el mundo ha abierto la aplicación y ha dicho, no me he gastado 400 euros en juguetes.
Han sido regalos. Yo me compro la Play, pero eran regalos de Reyes. Entonces, el modelo no puede llegar a un 100% de accuracy, pero es un modelo complejo que llega a los límites de lo humano y lo posible, y con el que nosotros ya estábamos contentos. Este modelo, a la hora de implementarlo, tenemos la solución clásica. Entonces, el desarrollo, el flujo en el que nosotros llevamos a cabo este modelo es: primero yo desarrollo mis historias y se las entrego a un desarrollador. El desarrollador le pone casa, le da el envoltorio y luego pues las típicas cosas de las que yo no me suelo preocupar, que es el control de versiones, el logueo y finalmente dar un endpoint a todo esto. Advanced Analytics, desarrollo, DevOps y sistemas, que es al último al que le llega el paquete y lo despliega. Bien, el problema que se suele encontrar en este tipo de procesos es que cada vez que hay un error, al primero al que llaman no es a sistemas, no es a DevOps, no es a desarrollo, es el que ha montado el muñeco, que no tengo ni idea de dónde están las cosas. Y hay un problema de governance, hay un problema de comunicación, hay un problema de lenguajes. ¿En qué interviene SageMaker en todo esto? Bien, nos cargamos el wrapper. Ya no hace falta. SageMaker te lo da todo hecho, es escalable, es robusto, no lo hemos conseguido tumbar. El control de versiones y el logueo ya los controlo yo, porque te permite tener una visión end-to-end de todo el proceso. Además, hemos separado el control de versiones, que antes teníamos solo en GitLab. A GitLab ahora solo van los scripts y en S3 se quedan los objetos de modelización. Entonces, a pesar de que muchas cosas parecen lo mismo, pues el login es como cuando sales de casa por primera vez y te vas a vivir solo. Te haces los macarrones y los de tu madre son mucho mejores, pero los tuyos te los has hecho tú y sabes cómo están. Entonces, en todo este proceso tenemos 2 FTEs menos, 2 recursos que podemos destinar a otros objetivos. Yo tengo una visión global de un monstruo que yo he creado y que tiene que depender de mí al final. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que hemos encontrado en todo esto? Por un lado, el tiempo de despliegue. El 70% que veis ahí es real. Esos 3 meses de despliegue son el resultado de lo que antes decía Aitor, de que se generan fricciones entre equipos, de que no es fácil decirle a un tío que no ha tocado nunca Python: toma esto de aquí, conviértelo en algo producible. El coste en sistemas. Hemos pasado de Infrastructure as a Service a un entorno serverless y se ahorran costes. Además va más rápido. Y el coste en recursos de personal. Para mí, la ventaja grande es el empowerment mío. Yo tengo una visión end-to-end de todo el proceso. Tengo mucha más flexibilidad a la hora de hacer cambios. Si hay que hacer cualquier modificación, es mía. Ahora mismo los logins están emitiendo patatas. Pues mañana, cuando sepamos que el modelo está en producción perfectamente funcionando, habrá que cambiar esos logs. Pero lo puedo cambiar, y lo puedo cambiar en un momento. No tengo que llamar a 3 personas. Perdón. Entonces, bueno, ¿cómo podemos trabajar con SageMaker? SageMaker tiene 2 modos de trabajo. El Happy Path, el Easy Way, que es el que nos han contado. Si tenéis un modelo en el que no habéis trabajado todavía, tenéis que entrenarlo, tenéis que utilizar un algoritmo que no sabéis cuál elegir y además no habéis trabajado nada en ello todavía, pues la opción del Easy Way es muy fácil, muy fácil. Le metéis los datos, le dais click and point y acabáis con un endpoint que os devuelve lo que queríais. Es mágico. En la mayoría de los casos
lo que os vais a encontrar es el Bring Your Own Model. Os va a tocar coger un modelo que ya teníais funcionando y hacer que funcione en este entorno. Mi recomendación es que lo probéis, merece la pena. Sobre todo, vais a necesitar esto cuando tengáis un algoritmo propio o cuando tengáis data prep. Si en nuestro caso, que teníamos 1 millón de variables, yo no puedo someter a nadie a abrir el código de mi modelo y además hacer una petición post con 1 millón de variables, porque me van a matar en el proceso. Entonces, ¿cuáles son los tips que para mí han sido de ayuda en todo este desarrollo? Por un lado, Docker. En los entornos serverless no vais a poder tocar nada de lo que ya hayáis hecho en Docker. Entonces, estad muy seguros de que lo que habéis desarrollado es lo que queréis y punto. Y luego una pijada que a mí me ha costado mucho y es que es secuencial, es puramente secuencial. Entonces, pedirle que trabaje con un archivo que no ha copiado antes en el contenedor, el debugueo de eso os llevará a que habéis cometido un error muy tonto, pero que tenéis que tenerlo en cuenta. Luego, en cuanto a todas las herramientas que da Amazon para trabajar con SageMaker, el CloudWatch, el S3, tienen que estar en la misma región. No hay un error que os diga estás trabajando con un entorno que no está en la misma región, entonces tendréis errores y no sabéis por qué. Es posible que sea por esto. Admite VPC, y eso es muy bueno. Y necesitaréis ayuda de sistemas, porque gestionar los IAM roles no es fácil. No es nada fácil, especialmente en SageMaker. Pero bueno, mi recomendación es que lo probéis y que le deis un tiento. Merece la pena y ahorra. Y hasta aquí nuestra experiencia con SageMaker. Bien, muchas gracias. Ha sido una gran presentación. Aquí tenéis algunos recursos para empezar. Si queréis hacer una foto. Aparte de los laboratorios o los ejemplos que vienen en los notebooks, en los cuadernos de Jupyter, en GitHub hay más. Hay algunos, por ejemplo, sobre time series que son muy interesantes. Y eso es todo. Si quieren hacer alguna pregunta, vamos a estar unos cuantos de nosotros en el bar. Y nada, acercaos si queréis. Y por último, rellenad la evaluación, si tenéis la app del evento. Y muchas gracias por venir.